Pendientes de Hugo Chávez, la salud del presidente de Venezuela ha empeorado de forma sustancial en las últimas horas, de forma que podría estar comprometida de una forma definitiva su vida. En los últimos minutos han ido compareciendo responsables del gobierno venezolano, empezando por Nicolás Maduro, que ha hecho alguna declaración sorprendente, incluida probablemente la más importante, la de que Hugo Chávez habría sido envenenado por orden, específicamente lo ha dicho, de Estados Unidos. Va a ser nuestro asunto de portada, un asunto del que vamos a hablar esta noche con Miguel Ángel Bastos Boubeta. Muy buena noite. Tuco Cerviño, muy buena noite. Xosé Luis Barreiro, muy buena noite. Adina Dumitru, muy buenas noches. Sigue con nosotros Xurxo Melchor y se incorpora Xosé Rúas, muy buena noite también. Bueno, como decíamos, sorprendentes declaraciones las de Nicolás Maduro. Decía esto esta tarde. Nosotros no tenemos ninguna duda y llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Bueno, esta es una parte pequeña, ahora la vamos a ampliar, de esa declaración tan sorprendente de Nicolás Maduro, coincidiendo con un empeoramiento de la salud de Hugo Chávez. No solo ha dicho esto en esa comparecencia, sino que ha anunciado también la expulsión del agregado aéreo de la Embajada de Estados Unidos, David del Mónaco. Ha dicho textualmente por conspirar dentro de las Fuerzas Armadas del país. Este funcionario ha dicho se ha dado a la tarea de buscar militares activos en Venezuela para primero investigar la situación de las Fuerzas Armadas y para proponerles proyectos desestabilizadores. Es parte de la intervención de Nicolás Maduro, que ha dicho también que el ejército está más armado que nunca y que ha responsabilizado, como decía, a Estados Unidos y al eje que lo conforman de la situación que se está viviendo en Venezuela y de un presunto intento de desestabilizar y de acaparar la economía del país caribeño. Vamos a completar esa declaración que oíamos de Nicolás Maduro. Se ha referido a otros antecedentes de líderes mundiales que sí supuestamente han sido envenenados. Nosotros no tenemos ninguna duda y llegará el momento indicado en la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado con esta enfermedad. Él manifestó públicamente su visión sobre este tema y nosotros no tenemos ninguna duda que los enemigos históricos de nuestra patria buscaron el punto para dañar la salud de nuestro comandante. Ha habido casos en la historia, demasiados casos en la historia. El último más resonante, el caso de Yasser Arafat, jefe de la OLP, líder del pueblo palestino. Y bueno, ya se sabe, por documentos desclasificados, declaraciones de involucrados directamente del Estado de Israel. No estoy acusando al Estado de Israel en este momento sobre esto, pero ya se sabe en el caso de Yasser Arafat que le fue inoculado una enfermedad y de un momento a otro, bueno, Yasser Arafat sabemos lo que sucedió. A nosotros en nuestro corazón no se nos quita eso, pero además ya tenemos pistas y en su momento llegará el momento de desarrollar científicamente una investigación de esta característica. Así que el enemigo ha arreciado en sus ataques. El enemigo histórico de la patria ha arreciado sus ataques de rumores, tratando de desestabilizar un pueblo que ha estado firme allí. Bueno, una parte de la larga intervención de Nicolás Maduro esta tarde, como decía, después de que ellos mismos confirmaran que la situación de Hugo Chávez es mala. Recordemos que Hugo Chávez hace unos meses alertaba sobre la coincidencia de varios procesos cancerosos en líderes latinoamericanos. Él mismo sembraba la sospecha sobre la explicación de tanta coincidencia, porque efectivamente hay varios líderes que en estos momentos tienen tareas de gobierno en Sudamérica que han pasado en los últimos tiempos por procesos, como decía, cancerosos. Vamos a conectar con Marina Chiavegato porque hoy ha sido un día intenso en informaciones procedentes de Venezuela. Adelante, Marina. La tensión informativa, Fernanda, empezó hoy a las 9 de la mañana cuando el ministro de Información venezolano hacía este comunicado a la nación. Al día de hoy existe un empeoramiento de la función respiratoria relacionado con el estado de inmunodepresión propio de su situación clínica. Actualmente presenta una nueva y severa infección.
Las declaraciones se producen tras 11 días de silencio del gobierno y transcurridas ya 2 semanas desde el sorprendente regreso del presidente a Caracas. Desde el viernes, que corrían fuertes rumores sobre su agravamiento, el agravamiento de su salud, y que se confirmaban, por ejemplo, por los mensajes que su hija María Gabriela dejaba en Twitter. Ella escribía: todo mi amor para ustedes, seguimos aferrados a Dios, gracias por los mensajes de solidaridad. Eso lo escribía anoche, aunque rumores hay muchísimos. Se dice, por ejemplo, que puede que no esté en el Hospital Militar de Caracas y más, que nunca haya vuelto a Venezuela, pero también se rumorea sobre la posibilidad de que el pasado jueves su estado de salud haya empeorado y que haya tenido que volver a Alabama. Recordamos, como decías, Fernanda, que Chávez fue operado el pasado 11 de diciembre por 4ª vez en 18 meses en un cáncer en la zona pélvica. Bueno, pues muchas gracias, Marina. Enseguida vamos a conectar con Caracas. Hablaremos allí con la secretaria general de la Hermandad Gallega de Venezuela para ver cómo se están viviendo estas horas de incertidumbre. Pero antes, Tuco, primero, bueno, la tesis que pone encima de la mesa el gobierno venezolano, la posibilidad de que Hugo Chávez haya sido envenenado. Bueno, Hugo Chávez ten un cáncer, según parece. Un dos problemas da falta de transparencia do goberno venezolano é precisamente que agora pois non sabemos exactamente que ten. Iso é inadmisible nun Estado democrático. Eu creo que ten un cáncer de pelvis. Non, nos meus coñecementos médicos non se pode inocular un cáncer. É verdade que hai xente envenenada desde os Borgia, desde os romanos, non? Pero unha cousa é utilizar un veneno, ou o veneno ese que se usou supostamente con Yasser Arafat, que é un material radiactivo, pero isto non ten nada que ver. Isto é un cáncer que non sabemos exactamente. Os cánceres, hasta onde a comunidade científica internacional neste momento sabe, admite, ese consenso científico, non poden ser inoculados, sí experimentalmente, pero non no ser humano. É verdade, por outra parte, que os Estados Unidos, eso si parece probado, intentaron envenenar a Fidel Castro, pero supoño que con veneno convencional. E logo é verdade tamén que a historia dos Estados Unidos de intervención en Latinoamérica é tráxica, tráxica no século XX, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Allende... Dunha forma directa ou indirecta, non? Directa ou indirecta, Santo Domingo, intervencións das tropas, golpes de Estado, unha historia imperialista insoportable, e iso dá credibilidade a isto, pero eu creo que isto é un reflexo nacionalista para nun momento unir o país e evitar problemas en torno ao chavismo, o Partido Socialista do século XXI, ou como se chame exactamente este partido. Bueno, Xurxo Melchor tivo a oportunidade de entrevistar a Hugo Chávez ao principio dos anos 2000, lembrábamos antes, coincidindo aquí ca catástrofe do Prestige. Bueno, como é Hugo Chávez particular? Vamos a hablar un pouco como foi o contexto desa entrevista. Bueno, eso aconteció en el año 2002, ¿no? Que fue cuando... Perdona que te interrumpa, Hugo. Digo, Hugo. Xurxo, es que tenemos a un invitado a través del teléfono. Roberto Mansilla, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Roberto Mansilla, ya hemos tenido el placer de contar con su opinión aquí en la mesa de Vía V. Hemos contactado con él en varias ocasiones por medio del teléfono, a lista del IGADI. ¿Qué noticias te están llegando de Venezuela, Roberto? La última noticia que pude hace un par de horas ver por internet es que hay una reunión del alto mando, tanto político como militar, en el Palacio Miraflores. Están reunidos con el vicepresidente en funciones, que es Nicolás Maduro, quien acaba de anunciar que la situación de salud del presidente Hugo Chávez es bastante delicada y que es muy probable que en las próximas horas se haga un anuncio de mucha más importancia, ¿no?, de trascendencia para la vida política del país. ¿Y tienes idea de cómo está la temperatura, digamos, de la ciudadanía? ¿Está la gente nerviosa? Te confieso que nosotros hemos intentado contactar con muchas personas allí y la gente tiene cierto miedo a hablar. Lo que sucede es que hay una profusión de rumores que obviamente alimentan la confusión y todo tipo de expectativas y especulaciones, ¿no? Incluso la declaración que acaba de realizar el presidente en funciones, Nicolás Maduro, incluso culpando de agentes externos sobre la enfermedad de Chávez, pues alimenta mucho más ese clima de irritación que puede existir. Y obviamente todo lo que ha sucedido en estos 2 últimos meses de prácticamente no saber exactamente cuál es la realidad sobre la salud del presidente Chávez y todos los manejos políticos que se han realizado,
Perdóname, obviamente Roberto, es que nivel de expectativa, de irritación, de polarización. Pero bueno, en principio digamos que la gente intenta mantenerse un poco al margen, a pesar de que han existido diversas protestas, principalmente de estudiantes, que demandan una versión oficial mucho más real y mucho más acabada. Roberto, perdona que te interrumpa, pero es que está confirmando la CNN que se ha confirmado el fallecimiento de Hugo Chávez hace unos minutos. ¿Qué supone esto? Disculpe. Que me dicen que se acaba de confirmar la muerte de Hugo Chávez, que lo está confirmando la CNN. ¿Qué significaría esto? ¿Qué significa? ¿Qué etapa se abre en Venezuela? Es que lo que yo considero es que independientemente de lo que suceda con Hugo Chávez, si la muerte ya es real, es oficial o lo que sea, su participación en el juego político quedó completamente finiquitada desde que marchó a Cuba. Aquí en los últimos 2 meses en Venezuela se han venido realizando una serie de negociaciones de alto poder, principalmente para que Nicolás Maduro lidere una especie de transición hasta que se realicen unas nuevas elecciones presidenciales como candidato del chavismo. El alto mando militar obviamente va a tener que tomar una especie de posición condescendiente con esta especie de pactos políticos que se han realizado, y otra personalidad importante obviamente es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, porque acumula una gran cantidad de poder dentro del chavismo y dentro del gobierno. En ese sentido, pues la oposición, que ahora especula con la posibilidad de realizar unas elecciones primarias para elegir un candidato, todo parece indicar que será el mismo candidato de las últimas elecciones presidenciales, Enrique Capriles Radonski, actual gobernador del estado Miranda. Sí. Entonces digamos que lo que cambia ahora es que el chavismo tiene una figura al frente que es diferente. Probablemente, si en caso de que se realicen las elecciones tal y como dictaría las normas legales, se tendrían que realizar otras elecciones presidenciales, muy probablemente volvería a ganar el chavismo, pero la correlación de votos o de poder en este sentido puede ser incluso un poco menor. Un poco menor. Decíamos que efectivamente se ha confirmado por parte del gobierno venezolano que se ha producido el fallecimiento de Hugo Chávez. En las últimas horas no sabemos si cuando Nicolás Maduro realizó esa intervención el óbito ya se había producido, pero es cierto que en esa intervención Nicolás Maduro fue muy insistente en la teoría de la conspiración. Él habló de que hay una conspiración que afecta incluso a las Fuerzas Armadas del país. Él habló de cómo está el ejército. ¿Hay cierto peligro de que esto acabe mal? Yo creo principalmente que lo que está tratando de hacer Maduro, y obviamente con el apoyo o la condescendencia de la mayor parte del gobierno, es continuar un poco el discurso un poco radical que también ha tenido el chavismo en los últimos tiempos, de buscar conspiraciones o de que existe una especie de conspiración, principalmente desde Estados Unidos, contra el proceso revolucionario en Venezuela. De alguna forma él también trata de hacer eso para seguir manteniendo unido al chavismo, ahora que el presidente Chávez ya no está, y eso le puede garantizar también desde el punto de vista electoral y político algún tipo de ganancia para unas próximas elecciones. Yo personalmente obviamente no creo que todas estas especulaciones de conspiraciones sean algo completamente real. Yo creo que es un manejo más del discurso político que se ha venido realizando en Venezuela y que tiene obvios tintes de carácter electoral. Pues Roberto Mansilla, muchísimas gracias, de verdad, por darnos este apunte en esta última hora, coincidiendo con esta última hora de la muerte de Hugo Chávez. De verdad, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, decíamos, Urso, ahora vamos a analizar ya con la muerte confirmada de Hugo Chávez. Decíamos, año 2001, 2002. Estuve la primera vez en el 2000, estuve 4 veces en total, enviado especial por La Voz de Galicia. Y en el último viaje que hice, que fue durante la huelga petrolera, que duró más de un mes, fue uno de los peores momentos del chavismo, pues tuve la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? Hugo Chávez es muy difícil de juzgar a los ojos de un europeo, porque no tenemos las mismas dinámicas históricas, sociales, y lo que a nosotros nos parece exótico, extravagante, incluso ridículo, pues allí es algo que forma parte de su cotidianidad. Lo mismo sucede con Estados Unidos. Muchas de las actitudes que tienen los presidentes norteamericanos a ojos de un europeo resultan increíblemente cómicas incluso. Pero hay que entender la verdadera grandeza de Hugo Chávez es que ha conseguido que, independientemente de que hoy haya fallecido, pues su corriente política lleve su nombre, el chavismo, sea una corriente internacionalizada, porque se ha extendido a Perú, se ha extendido a Ecuador, sobre todo, y a Bolivia,
y los países del ALBA, bueno, hay una confluencia en estos momentos en toda la región, ¿no? Sí. Y una forma de hacer política, por lo menos. Exactamente, y ha conseguido consolidar una revolución en el patio trasero de los Estados Unidos, siendo el primer suministrador de petróleo a Estados Unidos y el quinto productor mundial. Es decir, no se puede hacer esa revolución siendo bueno, digamos. José Luis. Es un juicio el de este personaje enormemente complicado, en parte por lo que acaba de decir Xurxo, pero por otras cosas que yo voy a tratar de comentar brevemente. En primer lugar, diciendo una cosa, que ahora sabemos morir peor que antes. Esta no es una muerte bien hecha. No lo es en el sentido político, porque apuntaba Tuco antes, en el sentido de que no ha habido la transparencia propia de las democracias, incluso de los poderes modernos. A estas alturas debíamos de saberlo casi todo sobre este asunto, debíamos de estar tan enterados como el propio gobierno, y tampoco lo es desde el punto de vista humano, una sensación de aferramiento al final, como que se traduce en una posición de injusticia cuando a uno le llaman y le dicen vente para acá, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando nosotros leemos las historias medievales o la muerte de los papas, incluso de los más sátrapas que hubo y tal, pues cuando llegaba la hora de la verdad esto lo hacían maravillosamente y es una pena que se haya perdido. Pero aquí estamos hablando de un señor que desde luego tiene que tener algún atractivo, desde luego era una persona inteligente y un gran demagogo, como que fue capaz de montar una democracia sui generis. Una democracia sui generis es una democracia que no lo es normal del todo y que tiene, por tanto, especificidades de las que él presumía, pero que no son precisamente características buenas de una democracia. Hay un control disminuido, evidentemente, sobre el poder del líder, que funciona como un líder tradicional de las democracias europeas de principios de siglo. Hay, por tanto, muchos poderes discrecionales ejercidos de esa manera. Hay un partidismo extraordinario a favor de sus seguidores y servido según las necesidades que tiene el poder. Y todo esto con independencia de las dificultades que genera para considerarlo una sociedad igualitaria y libre, lo que generan es un problema mucho peor, que son las sucesiones imposibles. De tal manera que Venezuela se está enfrentando al tercer periodo de una imposibilidad democrática. El primero fue el de la corrupción masiva. El segundo fue el del invento de la democracia sui generis, el bolivarismo, y el tercero tiene que ser la salida del bolivarismo y la reconstrucción de una democracia de corte tradicional, ya que esperemos que no venga otro iluminado. Y desde esa perspectiva, ya termino, desde esa perspectiva yo tengo muy poca confianza en que el proceso se haga normalmente, de tal manera que tengo muchísimo miedo por lo que pase en la sociedad interna dentro de Venezuela, y también por cómo pueda resolverse el problema de las repúblicas que se unieron a ese movimiento, especialmente Cuba, y que en una parte importante dependían de él. Bueno, pues vamos a saludar a otra persona que nos va también a ayudar a despejar algunas de las claves de estas horas, suponemos, tan intensas en Venezuela. Germán Albino, muy buenas noches. Hola. Bueno, Germán estuvo también con nosotros aquella noche que hablábamos de Venezuela. Se acaba de confirmar hace unos minutos la muerte de Hugo Chávez. La primera pregunta, yo sé que tú eres muy crítico con el gobierno que protagonizó Chávez. ¿Qué sientes en estos momentos? Bueno, mira, Chávez recién muere y ya uno empieza a extrañarlo. Era mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, vista la conducta irresponsable de Maduro. Esto es parte de un guión, Fernanda, un guión de Castro y de Maduro, que al margen del drama humano que hay detrás de toda muerte y de digamos, una enfermedad tan maligna como es la que le afectó a Chávez, pues hay millones de venezolanos que están pensando en mañana, obviamente, ¿no? Y las declaraciones de Maduro, Fernanda, son increíbles, ¿no? ¿Te estás refiriendo a esa insinuación de que fue envenenado Hugo Chávez? O sea, ¿quién se va a creer que lo han envenenado cuando Chávez tenía unos cinturones de seguridad blindados, con la tecnología cubana que ha protegido a Fidel Castro en las últimas décadas? ¿Quién se va a creer eso? ¿No? ¿O quién se va a creer que los americanos estaban conspirando
y que de paso se manda a salir del país a dos agregados, sí. Creo que son de las Fuerzas Aéreas, attaché de la Embajada Americana. Eso no se lo cree nadie, eso es parte de un guión para ocultar un problema que hay ahora en Venezuela dentro del chavismo, y es el conflicto de poder que va a tener Maduro, que es, digamos, a todas luces la persona de Castro, y el señor Cabello, sí. que es el presidente de la Asamblea, la Asamblea Nacional, a quien ahora le tocaría ser presidente. Le toca ser presidente con 2 meses de atraso. Recuérdate que cuando se conversaban estas cosas en enero, sí. pues a juicio nuestro se violó la Constitución, porque desde ese momento en que Chávez no se presentó a la juramentación del mes de enero, mandato, sí. pues Maduro debió ser el presidente, Cabello debió ser el presidente encargado. Pero ahora tienen 2 meses con Maduro establecido y anclado a esa silla, y el amigo Cabello pues tendrá ahora que encargarse de la presidencia. Ese es el conflicto de poder que se va a plantear. Y contra eso es que las fuerzas chavistas se van a pelear entre ellas. Germán, una pregunta, teniendo en cuenta además que estamos hablando de un país en el que residen tantísimos gallegos. Yo no sé si has tenido ocasión en estas horas de hablar con tu gente allí. Sí. ¿Cómo están viviendo estas horas? Absolutamente desorientados. Que aquí hay, digamos, un conflicto espiritual, ¿no? Recuerde que, repito, dentro del drama humano, pues al fin se acabó esto. Se acabó esta historia. Una historia que tenemos 2 meses sin saber realmente de qué se trataba. Al fin se acabó esto. Lo sentimos mucho, pero ya, se acabó. Pero por otra parte, pues viene ahora la desorientación. Recuérdate que hace unos días se devaluó el bolívar. Sí. Hay un montón, no solo de gallegos, italianos, portugueses, inmigrantes europeos, que tienen actividad, que tienen una jubilación, que van y vienen, que tienen hijos estudiando afuera. El drama de la devaluación y del valor degradado del bolívar es terrible, y hace poco pues prácticamente lo devaluaron un 50%. Entonces esta gente pues está totalmente desorientada y sabe que la incertidumbre va a seguir, porque digamos no hay gobierno. Lo que hay es un conflicto interno, de una lucha interna terrible en el chavismo. Entonces, ese es el sentimiento ahora, Fernanda. ¿Hay algún riesgo de que haya un conflicto civil? No pareciera. No pareciera. Aquí el único riesgo que, digamos, en el papel hay es que venga, digamos, alguna sonada militar, pero tampoco pareciera eso. Parece que por ahora, digamos, entre ellos se lo van a almorzar. No pareciera que haya un conflicto civil. La oposición no está dispuesta a eso, y yo creo que tampoco, digamos, la gente de base, el pueblo que apoya a Chávez, estaría dispuesto a eso. No pareciera. Germán, de verdad, muchísimas gracias por atendernos, para compartir esta ultimísima hora que prácticamente hemos dado en directo, coincidiendo para anunciar eso, la muerte de Hugo Chávez. Muchísimas gracias, de verdad, buenas noches. Miguel Ángel. Que hai moitos aspectos a tocar. Por exemplo, que non estará máis nestas horas neste momento en Cuba. Cuba é un réxime que está sendo mantido de forma asistida polo chavismo, senón xa teria tamén caído fai tempo. Supoño que onde estará máis preocupado, supoño que aí virán estas maniobras para colocar a Maduro, que aí onde estou vendo tamén Maduro está dicindo a hipótesis dun envenenamento. Eu creo que se envenenarían de unha forma máis eficaz, non tan lenta, non lle darían tempo a ganar unhas eleccións polo medio, senón que envenenarían e punto. Non creo que sea a estrategia. De feito, boa parte do éxito do chavismo é que Estados Unidos xa non está preocupado nesa zona, non está especialmente preocupado, está preocupado con Oriente Medio. De feito, se non, volveríamos aos tempos de antes, que tenían países de sobra onde interviron, como dixo antes Tuco, moitas veces por motivos menores en outros países da zona. A situación é distinta, probablemente. Sí, pero non están preocupados por esa zona, están preocupados máis por Oriente Medio. De feito, Hugo Chávez supo lelo ben e supo entendelo. Supo entender tamén unha época de precios de petróleo alto, permitiulle facer unha serie de políticas sociais que ainda tendo éxito están elevando a economía a unha situación desastrosa, como decir, co caído do petróleo, a economía desabastecida, cos precios do petróleo polas nubes, desabastecido. Hai variables macroeconómicas que le favorecen, e que tiene que ver con la minoración de la pobreza, por ejemplo. Tuvo uns precios como nunca tuvo un ciclo alcista do petróleo, como nunca tuvo ningún presidente antes, e non aproveitou. Está a economía como feito uns zorros.
E neste aspecto hai unha luta do poder interna e que creo como analista que non vai haber unha guerra civil. Creo que a oposición venezolana portouse sempre dunha forma bastante exemplar. É dicir, nunca houve guerra civil, ni siquiera hubo disturbios con mortes a gran escala, ni nada así polo estilo, que sempre aceptaron moi ben os resultados, hai tensións, non? Bueno, hubo un incidente contra Hugo Chávez, precisamente, hace no mucho tiempo, contra Hugo Chávez. El 11 de abril del 2002 fue un golpe de Estado en el que intervino Estados Unidos y intervino España, que legitimamos a un presidente golpista que 3 días después tuvo que salir. Presidente Aznar, eso es verdad. Efectivamente, año 2002. Esto sucedió en el año 2002. Porque Hugo Chávez non empezou dando un golpe de Estado, él, acaso? Él dio un golpe de Estado fallido. Y después ganó las elecciones. Muchas elecciones auditadas por una prensa española. Eso no invalida el hecho de que hubiera efectivamente un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos y apoyado por España también. Por Aznar, bueno, que era el presidente del gobierno. Lo que demuestra el gran interés que tiene Estados Unidos. Ainda así non hubo violencia daquela. Bueno, no hubo violencia porque fueron 3 días, resolveuse en 3 días. Hay una cosa que es cierta, en Venezuela hay un dicho. E o que hai agora, que un presidente que non está legitimado por nada, que tiene que ter xurado o posto fai 2 meses, esto que hai agora que... Un momento, yo quiero decir 2 cosas. A ver. Y no voy a ser yo quien defienda a Hugo Chávez, pero una cosa, yo no creo que vaya a haber un riesgo de una guerra civil, porque en Venezuela los conflictos armados se hacen contando fusiles. Entonces contarán, tú tienes 7, yo tengo 6 y no se pelean. En esto han avanzado mucho. Siempre se ha hecho así. Otra cosa es que en abril del 2002 sufrió un golpe de Estado. Y Estados Unidos está muy preocupado con lo que está sucediendo en Latinoamérica, porque no es Venezuela, es Mujica en el Uruguay. Sí, es Brasil. Es Brasil, bueno, que es la quinta potencia mundial. Nestes momentos, os socialdemócratas non lle preocupan neste momento, cando menos o presidente Obama. O presidente Obama, efectivamente. Se hubiera un presidente republicano moi de dereitas, podería ser, pero o presidente Obama. Bueno, vamos Luego a me pregunto yo qué clase de democracia tenemos en España, si la nuestra es, si la venezolana es sui generis, lo que le parecerá a muchísimos países desarrollados verdaderamente y con democracias de verdad, cuando ven que en España está todo el mundo imputado y nadie dimite. Esto también es sui generis, creo yo. Bueno, decía, Hugo Chávez, un personaje devorado en muchas ocasiones por el propio personaje, esa forma tan particular que tenía de comunicar el fallecido presidente venezolano, bueno, pues a veces nos llevó a quedarnos con las cosas que nos llamaban tanto la atención, esas frases, bueno, tan redondas con las que solía presentarse en determinados foros, que en algunas ocasiones probablemente impidieron que escucháramos con más seriedad el mensaje que había detrás. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas de esas intervenciones, algunas de las cuales seguro que están en la mente de todos. Amado y odiado, Hugo Chávez no deja indiferente a nadie. Desde 1999 rige los destinos de Venezuela con una particular doctrina de socialismo, revolución y oposición al imperialismo estadounidense. Se le considera egocéntrico y populista, pero también el líder que nunca ha dudado del poderío de su país. Aun cuando aquí tengamos que comer piedra, le suspenderíamos el envío de petróleo a los Estados Unidos de Norteamérica. Chávez no se corta a la hora de calificar a sus enemigos. Eres un ignorante, Mr. Danger. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey. Huele a azufre aquí. Huele a azufre. El premio Nobel de la guerra. Su retórica y su afán por calificar de fascista a Aznar llegó a sacar de sus casillas al propio rey de España. ¿Por qué no te callas? En estos años ha cultivado las amistades más políticamente incorrectas. A nuestro hermano, nuestro buen amigo Bashar al-Assad. Nuestra solidaridad al gobierno de la República Popular China, al camarada Hu Jintao. ¡Viva China! ¡Viva Fidel! Te esperamos, camarada, para que nos dé un discurso aquí de 5 o 6 horas. Y aunque es un cristiano confeso, ha desafiado al propio Papa de Roma. ¿Qué cosa es esa, embajador de Cristo? Cristo no necesita embajador. Cristo está en el pueblo y en los que luchamos por la justicia y la liberación. Seguro de sí mismo, con mucho sentido del humor y ninguno del ridículo, Chávez ha dejado momentos memorables. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Levanten la mano las enamoradas y los enamorados. Nunca olvidaré en mi vida la emoción primera del invierno aquel. Mi río Arauca cuando quiere desbordar al rocío de la mañana y el viento en el morichal. Y es que si algo es el presidente venezolano, es mediático.
Llámenme al presidente del Banco Provincial de inmediato, quiero hablar con él. Yo estoy aquí en una cadena nacional, en una asamblea. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. Queda claro que Chávez no es un político al uso, guste o no guste. No es un político al uso, efectivamente, desde el punto de vista de los parámetros europeos, supongo, José, que es así, que hay que comprender el personaje en un contexto, ¿no? Ni siquiera americanos, pero bueno. Sí, ahora habrá que ver si os sucede alguén en chándal, non? Por la similitude tamén co chándal que empeza a ser o traxe presidencial, non? Estábamos co de Evo Morales e ora dos jerseis pasamos aos chándals, non? Bueno, eu casi diría un pouco, isto me recorda aquilo de cando era a agonía de Franco, que evidentemente tú que sabe deso, pero foi xerente dun hospital, é difícil inocular un cáncer, non? Pero sí que se pode soster... Imposible. Sí que se pode soster artificialmente... A ciencia de hoxe. Mellor a CIA ten algunhas cousas que non sabemos, non o creo. Pero sí que se pode soster artificialmente unhas horas a un líder para manexar os tempos, non? Porque que é o que manexaron? A construcción dun mito. Quero dicir, bueno, xa postos a facer o guión, te dicías 11 de abril, coincida a data co 11S, non? E máis, podemos dicir aquilo de hasta os emigrantes galegos, Hugo Chávez morreu, como españoles Franco ha muerto, non? Que era un contexto parecido, non? E ademais sei quen é o seu asesino, está refuxiado nas altas montañas, porque xa será o seguinte, non? O tema de Bin Laden. Hai unha reportaxe, eu poño a veces os alumnos en clase, chamase bioterrorismo, que fora difundido polo goberno americano para decir que antigos países satélites da URSS pues, manexaban armas bioquímicas, antrax e demais teoría relacionada coa conspiración múltiple, construíron personaxes, ali el químico había, non? Toda esta historia, non? Quero dicir, estamos a construir un mito. Vou a dar un dato que periódicamente unha serie de enquisas demoscópicas sobre valoración de líderes nacionales. O propio Instituto Demoscópico, digamos, oficial, estaba dicindo que Hugo Chávez subiu en popularidade nos últimos 3 meses moitísimo, sin facer nada. Sí, como é perfectamente evidente. Subiu popularmente, e aí é onde quero entroncar eu coa construcción de un mito, non? A construcción dun mito que enlaza co tema de Cuba, porque Cuba saben perfectamente que une a Cuba o patriotismo frente ao yanqui. E iso que queren construir, lembremos que se agora pasa isto, pois en 30 días, nun mes máis ou menos, haberá que convocar unhas eleccións. Xa están en campaña electoral. Están construindo o mito do patriotismo de Cuba, de Venezuela frente ao invasor americano. E iso é un síntoma que vai unir a moita xente en contra da dereita. En esa mesa que convocamos, que organizamos aquí hace unas semanas para hablar de la situación de Venezuela, coincidiendo con las elecciones, yo creo que era el propio Pedro Mansilla que decía que uno de los patrimonios de Hugo Chávez fue devolver la autoestima al venezolano de clase baja, digamos, que bueno, era un desclasado, que no formaba parte del sistema, que no era considerado, que no era tenido en cuenta, y que Hugo Chávez, bueno, le había devuelto el orgullo, digamos, de ser a una bolsa muy importante de la población, ¿no? Que vienen casi todos acusar de apátridas a dereita e de participar nesa conspiración, e é un xeito de unir o povo en torno a un mito. A ver, Adina. Sí, yo creo que efectivamente, en primer lugar, esta es una estrategia muy bien planteada, ¿no? Porque hay muchísimas, sabemos todos, y hay sabiduría común, ¿no? Pero también hay muchos estudios de psicología que simplemente muestran que cuando hay un enemigo externo, ya las diferencias internas no importan, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de una situación de este tipo, construir alrededor de Hugo Chávez el mito de un héroe, ¿no? Y construir un enemigo externo ayuda en estos momentos para que la población realmente olvide las diferencias internas, olvide todas las cosas que existen en este momento para poder mantenerse en el gobierno. Yo creo que es una estrategia, era una estrategia de ganar tiempo, ¿no? Que va a seguir ahora y vamos a ver en qué dirección sigue. También hay que decir que en el discurso de Nicolás Maduro había otra cosa que atraía la atención, que son las amenazas con el ejército, ¿no? Es decir, hay todo un discurso alrededor del miedo, que se construye alrededor del miedo, para que haya después un salvador
salvador, ¿no? Una fuerza salvadora que la población pueda reconocer como tal, que plantee en una continuación del discurso chavista, que ya de por sí era un discurso salvacionista, y en ese sentido tienen una ventaja importante, ¿no? Pero más allá de esto, yo creo que, y más allá de lo controvertido que es Hugo Chávez, porque realmente había incluso análisis de liderazgo que se habían hecho alrededor de él a partir de sus discursos y de sus actuaciones en público, y decían que era una estructura bipolar, por ejemplo, ¿no? Que tenía episodios muy maniacales y tenía periodos de depresión donde aparecía poco. Pero fuera de eso, yo creo que hay que juzgarlo efectivamente en el contexto latinoamericano, y hay que decir que más allá de este discurso que ya en Europa no reconocemos como un discurso político habitual, hay que decir que todas aquellas personas que votan a Hugo Chávez forman parte de una clase social determinada, ¿no? Y esto dice algo muy importante sobre la sociedad venezolana y también sobre las varias sociedades latinoamericanas. Estamos hablando de todo este apoyo de la pobreza. Y más allá de que se llama proteccionismo o se habla de asistencialismo social, ¿no? Yo creo que lo que ha conseguido en este tiempo, o lo que han conseguido las políticas de Chávez, ha sido justamente que esa bolsa tan grande de pobreza se reduzca un poco, cosa que ha construido Brasil. Ahora, otra cuestión es la durabilidad de eso, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, hace falta un replanteamiento político en Venezuela que asegure que esa base económica se pueda hacer estable, que asegura la construcción de capacidades reales en la economía. Pero no podemos aplicar la vara de medir europea en este sentido económico en Latinoamérica, porque estamos hablando de niveles de pobreza que aquí ya se han erradicado hace mucho tiempo. En cualquier caso, puede que haya una novedad también en el caso de Latinoamérica, yo creo que histórica, que tiene que ver con una cierta coalición entre los países del entorno, una cierta confluencia en intereses comunes en países que efectivamente tienen matices distintos, caso de Brasil y caso de Venezuela, pero que hay una coincidencia en una cierta estrategia, de la que participa no solamente Venezuela, sino Argentina, Uruguay, Bolivia. Estamos hablando de un grupo de países que forman parte de una federación prácticamente ahora. Bueno, decíamos, Nicolás Maduro fue la persona encargada de confirmar hace unos minutos la muerte de Hugo Chávez. Lo decía así. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeras de lucha. Bueno, la parte de la intervención de Nicolás Maduro. José Luis. A ver, yo quería discrepar de algunas cosas que se están diciendo que me parece en este momento muy importante. Primero, Xurxo sui generis. No tiene nada que ver con esto. Primero, estás mezclando dos cosas que no tienen sentido, y segundo, es un abismo comparado con aquello. Nuestra democracia es, por supuesto, el paradigma mundial de las democracias, ¿verdad? Pero por tanto, no conviene confundir a nadie, porque esa comparación confunde aquí y confunde allá. No tiene nada que ver. No creo que sea inteligente la solución del tema Chávez. ¿Por qué? Porque Chávez no hace una resolución estructural, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico de los problemas de Venezuela. Solo utiliza el sobreprecio del petróleo durante un tiempo para pagar la adhesión. Y la paga a las clases bajas, no dignificándolas mediante un proceso de empleo, de trabajo, de crecimiento, etcétera, sino simplemente dándoles dinero. Asistencialismo. Y eso está a punto de reventar. Iba a reventar con Chávez o sin Chávez. El chavismo ya empezaba a tener los días contados. Por tanto, para Chávez casi ha sido providencial desde el punto de vista histórico que pueda seguir algo el mito, pero el mito es el mito de la rareza, no es el mito del gran constructor de la nación. Y por eso yo creo que tiene. Y tercero, la solución cualquiera que sea, para que el chavismo continuase durante un tiempo, porque yo ahí creo que la palabra que recordaba a Dina de si esto es durable o no es durable una solución,
Yo creo que cualquier solución no será durable, pero además de no ser durable, será profundamente hipotecada. Es decir, para que ahora mismo el chavismo sea capaz de seguir, tendrá que hipotecarse a las Fuerzas Armadas, tendrá que hipotecarse a determinados poderes económicos, a determinadas alianzas internacionales y, por tanto, ahondar profundísimamente el problema. ¿Qué hubiese sido lo inteligente? Digámoslo porque también tenemos que hablar de democracia. Lo inteligente hubiese sido que cuando Chávez se enfermó se hubiese hecho la sustitución, se hubiesen hecho las elecciones y en este momento estuviese gobernando un nuevo presidente electo. Eso sería lo normal, lo que no es sui generis y lo inteligente. Y todo esto es una trapallada, con muerto pero trapallada. Y por tanto, en este momento yo respeto muchísimo a los muertos, y soy de aldea, y en la aldea cuando el muerto está sobre tierra no se hace otra cosa que hablar bien de él, pero estamos hablando de un problema fundamental que es la democracia y por tanto esto es una chapuza integral desde hace muchos años y cualquiera que viniese olió. No que Chávez podía durar más o menos, porque un populismo no se sabe cuánto dura, pero que era una situación trágica para Venezuela, era evidente y que yo creo que eso se va a evidenciar ahora. Tuco. Eu son un home de puntualizacións. Quería puntualizar a Xurxo unha cuestión sobre a democracia española. Hai poucos días, é verdade que o CIS nunha pregunta aos cidadáns españoles convén ser pedagóxicos nesto, decían que España era o país máis corrupto do mundo, máis que Chile e Marrocos. Bueno, o Observatorio Europeo da Transparencia, que mide obxectivamente a corrupción, nese observatorio España ocupa o lugar 30 no mundo, pero ocupa o lugar 13 da Unión Europea. Francia e Italia están detrás, isto é impopular decilo, pero é así. Francia e Italia están detrás de España nese ranking. Eso hai que decilo, bueno, non para satisfacción, porque a situación de corrupción neste momento nos parece gravísima, e o é. Pero quero decir que hai que poñer as cousas no seu xusto termo. Para satisfacción, hai que decirlo para satisfacción. No seu xusto termo. Francia e Italia están detrás. Francia, polo tanto, home, cuestionar a democracia española por a cuestión da corrupción, estando Francia como está, Italia xa non falo, bueno, pois a verdade é que, bueno, hai que medir esa cuestión, non? E logo outra cousa. Fernanda, non é o mismo a esquerda en Brasil que a esquerda en Uruguai, a esquerda en Uruguai e a esquerda en Chile, o Chile de cando gobernaba a presidenta Bachelet, que a esquerda populista, eu digo sin ánimo peyorativo, do presidente de Ecuador. Sí, bueno, pero ha habido o peronismo da presidenta argentina, Cristina, pero hay un apoyo, hay un apoyo mutuo probablemente histórico, entre las democracias de Sudamérica, non ten posicións antiimperialistas, ten posicións de defensa dos seus intereses, de defensa de un certo, non siquiera diría de nacionalismo, non, pero non ten unha política manifesta, en Chile tampouco teñen a esquerda chilena, a esquerda brasilera, incluso a esquerda uruguaya, que o presidente é un ex Tupamaro, pero non teñen estas posicións antinorteamericanas evidentes que tenen estes outros países. Un inciso nada máis, Clarín, como sabemos, unha importante cabeceira argentina, tamén hai que decir absolutamente enfrentada o goberno de Cristina Fernández de Kirchner, fai unha aclaración. Una tensa relación con Estados Unidos, pero con buenos negocios. Es decir, que Hugo Chávez, efectivamente, el discurso antiimperialista lo focalizaba en Estados Unidos, pero ya se comentaba aquí que el principal cliente del petróleo venezolano, efectivamente... Bueno, en fin... Un matiz, es decir, que se apuntaba con una cosa, estamos sobremitificando a figura de Hugo Chávez como si fuera un gran éxito para los pobres. Éxito foi Brasil, éxito está sendo Perú, éxito é Colombia, os datos macroeconómicos non ofrecen ni siquiera parangón cos de Chile, e moitos deles con gobernos de esquerda, con éxito macroeconómico hay datos macroeconómicos de Hugo Chávez que bueno, pero hay datos macroeconómicos tamén. Sin tanta... Bueno, hai que decir unha cousa, ainda que é verdade que é asistencialista, é verdade que a situación das clases populares en Venezuela era moi mala, José Luis. E o chavismo mellorou o nivel de vida. Pero tamén en Brasil. Sí, tamén. Pero tamén en Ecuador. Mellorou o nivel de vida da xente máis pobre, non? Eso é verdade. Ahora, é unha cuestión sostenible ou é como fixo Perón? Un reparto de dinero que arruinou a Argentina. De todas formas, Miguel, unha curiosidade nada máis. Ti estás de acordo cas políticas que se están levando a cabo en Brasil? As políticas que se levan a cabo en Brasil, en certa medida, sí.
Que raro, non? Sí, home. Eu acabaría ainda máis tal, pero a liña que levaron foi correcta, desde logo fixeronlle caso. Pero non ten nada que ver co que ti dis que hai que facer. Non, pero desde logo a levou a cabo, es que, bueno, si fixo, máis ou menos fixo caso que lle mandou o FMI ou que lle mandaba Banco Mundial. Bueno. Hai un detalle moi interesante. En Brasil mantuvo a estabilidade presupostaria, como que non? Pero en Brasil vai ben que medra moito. A ver, só sabes que imos facer unha pausa. Desde a perspectiva política en Brasil houve unha contraposición de dúas frases, non me acordo como se chamaba o presidente anterior a Lula. Cardoso. Sí. Vamos a ver. Cardoso dixera. Sí, o que abriu o que sentou as bases. A ver, non sei se foi nun debate entre ambos, xa estaba Lula de presidente. E Lula dixo, todos os nenos de Brasil desayunarán. Sí. E dixo o Cardoso, dixo, se eu goberno, todos os presidentes, todos os nenos de Brasil irán á escola. Tiña razón... Lula. No, tiña razón Cardoso. Bueno. Esto es un debate, efectivamente. Tiña razón Cardoso porque almorzar ou non almorzar non iba a depender de ningún dos dous a primeira vista. E, en cambio, o futuro da escola sí depende dos dous. O que pasa que probablemente Lula pensaba que estaban unidas as dúas cousas. Cando Lula chegou ao poder, había 40 millóns de brasileiros, Brasil ten menos de 160 millóns, había 40 millóns de brasileiros que pasaban fame, literalmente fame. E cando marchou 8 anos ou 10 anos despois, disminuíron a 20 millóns. O seu proxecto principal fora o de Fome Cero, ele anunciara a súa campaña de unha favela e ele decía que cada brasileño pudese comer ao menos unha vez ao día. Bueno, pero de todos os xeitos, claro, estamos a falar de gobernantes populistas e que aplican moito a demagoxia e outros gobernantes de outros países de Latinoamérica que non traballan do mesmo xeito este populismo. A miña tesis central, e insisto, que este será o Cid campeador, seguirá gañando batallas despois de morto. E todo isto que están construindo en torno ao mito é de cara... Cal é a diferencia? Que en Cuba o resolveron co irmão, pero aquí hai problemas coa familia. Entre eles, efectivamente. Bueno, que veremos o que pasa. La noticia sin duda del día, la muerte de Hugo Chávez a las 10 menos 5, creo que fue hora española. Recibimos la confirmación cuando estábamos hablando con Roberto Mansilla y veíamos ya esas palabras emocionadas, lógicamente, de Nicolás Maduro. Seguro que mañana grandes despliegues en todos los medios de comunicación, no solamente de España, sino probablemente de todo el mundo. Vamos a hacer una pequeñita pausa porque hay alguna cosa todavía que queremos abordar en el programa de hoy. Hasta ahora.